Nació entre carros de grava y calles polvorientas, pero terminó conquistando teatros, radios y corazones en medio mundo. Su voz, tan castiza como arrolladora, lo convirtió en un icono irrepetible de la canción española. Fue galán, fue ídolo, fue mito, pero también vivió rupturas, caídas y el cruel olvido de una industria que lo aplaudió y luego le dio la espalda. Esta es la historia de Pepe Blanco, el hombre que pasó de carretero a leyenda y cuyo nombre, pese al silencio, sigue resonando como un eco inmortal. ¿Qué recuerdas de Pepe Blanco? Comparte tu opinión en los comentarios y participa en el debate. No olvides suscribirte para recibir nuestros videos diarios. La historia de Pepe Blanco no comienza en un escenario iluminado ni en una sala repleta de aplausos, sino en la tierra áspera de La Rioja, donde los carros de madera crujían bajo el peso del vino y la grava. En aquella Logroño humilde de principios del siglo XX, nació un niño que, sin saberlo, estaba destinado a convertirse en uno de los referentes más carismáticos e inconfundibles de la canción española. Su voz no solo se escucharía en los cafés de barrio o los teatros de provincia, sino que traspasaría fronteras, conquistaría América y quedaría grabada para siempre en la memoria sentimental del país. Pero su camino fue una lucha constante entre la tierra y el escenario, entre la humildad de sus orígenes y la gloria de los reflectores, entre la sencillez del hombre y la grandiosidad del artista. José Blanco Ruiz vio la luz un 19 de marzo de 1911 en la calle Rúa Vieja de Logroño, frente a la ermita de San Gregorio. Hijo de madre soltera, aunque reconocido por su padre, fue bautizado en la iglesia Santa María de Palacio. Desde niño, supo lo que era ganarse la vida con esfuerzo, recorriendo los caminos polvorientos como carretero, transportando arena, grava y vino. La dureza del trabajo y el contacto diario con la gente del campo y la ciudad fueron forjando un carácter firme, directo, pero también alegre y cercano. Tenía una energía arrolladora que más tarde sería su sello como artista. A los 16 años, cansado del traqueteo de los carros, entró a trabajar con la familia de Casto Barrio, que poseía una casa de coches de alquiler. Fue entonces cuando se enamoró de los volantes y no pasó mucho tiempo hasta que, con tan solo 18 años, consiguió su carné de conducir y empezó a trabajar como chofer. Fue taxista, conductor para empresas e incluso chofer del propio alcalde de Logroño, siempre impecable, siempre servicial. Su presencia era habitual en la ciudad, donde ya destacaba por su simpatía y don de gentes. Pero Pepe escondía un talento que pocos podían ignorar. Cuando hablaba, su voz resonaba con una cadencia casi musical, y cuando cantaba, algo se encendía en el ambiente. Su facilidad para imitar a Pepe Marchena le valió pronto un apodo que lo acompañaría durante años: Marchenita. En los cafés y en las veladas de aficionados ya comenzaba a notarse que la voz de aquel taxista no era una más. Y aunque en aquel entonces la música parecía un sueño lejano, su espíritu ya estaba empapado de ritmo, copla y pasión. En 1935, con 24 años, contrajo matrimonio con Rosa Sistiaga Frías, una mujer de origen cenicerense, y juntos comenzaron una vida sencilla en el pueblo de Cenicero. Allí no solo siguió trabajando como chofer, sino que también montó su propio taxi y se encargó del bar del casino. Pero mientras servía copas o recorría los caminos de La Rioja al volante, su alma seguía cantando. Nunca dejó de participar en concursos de aficionados, de subirse al pequeño escenario del Café Ibiza, justo frente a la parada de taxis del Espolón, donde cada noche deleitaba a los parroquianos con su voz. Era un artista atrapado en el cuerpo de un trabajador incansable. La guerra civil estalló apenas un año después de su boda, y Pepe fue movilizado. Sin embargo, su experiencia como conductor le permitió ser destinado como chofer de altos cargos del bando nacional, librándose así de las trincheras, pero no del trauma y la tensión de aquellos años oscuros. Cuando regresó a Logroño en 1939, tenía ya 28 años. Se estableció de nuevo como taxista, con la ayuda de la familia Barrigosa. Pero algo había cambiado en él. Ahora estaba decidido a convertir su voz en su destino. La oportunidad llegó en 1942, cuando junto a su guitarrista habitual, Sebastián Trapero, logró contactar con el empresario Juan Carcellé. Fue este quien les abrió las puertas del legendario Circo Price de Madrid
donde Pepe se presentó por primera vez un sábado santo y allí, en aquella primera actuación en la capital, ante un público exigente y acostumbrado a lo mejor del arte nacional, ocurrió el milagro. Su presencia escénica, sus ademanes castizos, su forma tan propia de cantar jotas, tangos y chotis lo convirtieron en un fenómeno instantáneo. Había nacido una estrella. A los 31 años ya no era el Marchenita de Logroño, sino Pepe Blanco, un artista hecho y derecho que con solo abrir la boca despertaba ovaciones. En 1943 ya estaba incluido en montajes como Cabalgata, donde coincidió con una jovencísima Lola Flores, y en 1944 grabó su primer disco con temas como Te quiero porque te quiero y El gitano señorito, dejando claro que había llegado para quedarse. En escena derrochaba energía, gracia y una especie de gallardía chulesca que encandilaba tanto al público masculino como al femenino. Su estilo era tan varonil como campechano, tan arrebatador como sencillo, y eso lo convertía en único. Fue precisamente en esa época cuando su camino se cruzó con el de una joven cantante de apenas 17 años llamada Carmen Morel. Juntos compartieron escenario por primera vez en 1945 y al año siguiente, en 1946, formaron una compañía propia. Así nació uno de los dúos más exitosos de la música española de todos los tiempos, tanto en lo artístico como en lo sentimental. Pepe tenía 34 años y Carmen apenas 17, pero la química entre ellos era innegable. Fueron 14 años de giras, de aplausos, de éxitos rotundos. Con espectáculos como Melodías de España, Dos amores vienen cantando o Me debes un beso, recorrieron cada rincón del país y llegaron incluso a cruzar el océano. En 1951, iniciaron una gira por Sudamérica que duró más de un año. Vivieron 9 meses en Buenos Aires, donde Pepe fue aclamado como uno de los mejores intérpretes de tango extranjero que habían pisado suelo argentino. Visitaron México, Venezuela, Cuba, Brasil, Perú, Chile, y en cada país el público caía rendido ante su voz inconfundible, su simpatía natural y esa manera tan castiza de interpretar lo más profundo del alma española. El regreso de Pepe Blanco y Carmen Morel a España, tras aquella triunfal gira por América, no fue una vuelta cualquiera, fue una coronación. La pareja regresó como auténticas estrellas, envueltos en el aplauso unánime de la crítica y el fervor incondicional del público. En diciembre de 1952 se presentaron en el Teatro Calderón de Madrid con el espectáculo Aventuras del Querer, que no solo fue un éxito rotundo, sino que marcó el inicio de una nueva etapa gloriosa. A partir de ese momento, cada año estrenaban una nueva producción. Sus espectáculos eran fastuosos, cuidados hasta el más mínimo detalle, y contaban con el respaldo de los más grandes compositores y libretistas del momento. Quintero, León y Quiroga, Perelló, Monreal, Codonnier, todos quisieron escribir para ellos. Pepe no era simplemente un cantante, era un fenómeno escénico. Sobre las tablas se transformaba en un torbellino de energía, derrochando simpatía y ese estilo entre castizo y fanfarrón que lo convertía en un auténtico ídolo de masas. En los cafés, las radios y las casas, su voz se colaba como parte del paisaje cotidiano. Las mujeres suspiraban por él y los hombres lo admiraban. Tenía esa mezcla de carisma natural, de cercanía auténtica y de desparpajo que hacía que nadie pudiera ignorarlo. Su sola presencia era un espectáculo. Pero no solo brilló en el teatro. El cine, que por entonces vivía una época dorada en España, también reclamó su figura. Participó en numerosas películas, muchas de ellas musicales, en las que alternaba actuaciones con otros grandes de la época, como Estrellita Castro, Lolita Sevilla, Ángel Peralta, Pepe Isbert o incluso Tip, en títulos como La mentira de la gloria, 1946, La mujer, El torero y el toro, 1950, Amor sobre ruedas, 1954 o Maravilla, 1957, Pepe Blanco demostró que también sabía moverse frente a la cámara. Lo cierto es que su presencia llenaba la pantalla igual que llenaba los escenarios. Pepe y Carmen formaban una dupla explosiva. Su compenetración era total,
tanto artística como emocionalmente. Durante 14 años, compartieron no solo giras, ensayos y canciones, sino también una relación sentimental que alimentaba aún más el interés del público. Cada año renovaban su repertorio, cada espectáculo superaba al anterior, y su éxito parecía imparable. Con canciones como Me debes un beso, Soy postinero, El piropo es español o El granate, dejaron huella profunda en la historia de la canción española. En 1957, lanzó una de sus canciones más queridas, En La Rioja nací, una declaración de amor a su tierra natal que tocó el corazón de todos los que alguna vez soñaron con regresar a sus raíces. Aquel tema, cargado de sentimiento y orgullo, fue un homenaje a los caminos que había recorrido desde niño, cuando tiraba de un carro de grava bajo el sol implacable. Pero detrás del brillo, la gira constante y los focos comenzaban a asomar las primeras grietas. A finales de los años 50, los cambios sociales y culturales empezaban a notarse también en el mundo del espectáculo. Nuevas formas de entretenimiento, nuevos estilos musicales, nuevas generaciones que buscaban otros referentes. El público cambiaba, y con él también lo hacía la industria. En 1961, después de más de una década de gloria, Pepe y Carmen decidieron poner fin a su unión artística y personal. La ruptura fue un terremoto en el mundo del espectáculo español. Nadie lo esperaba. Habían sido la pareja más sólida del panorama musical, incluso más longeva que la mítica unión de Lola Flores y Manolo Caracol, pero el desgaste era evidente, y la convivencia entre dos personalidades tan fuertes terminó por hacer imposible la continuidad. Años de giras, de tensiones, de decisiones compartidas y diferencias creativas acabaron por separar sus caminos. Pepe se trasladó con su esposa Rosa y sus hijos a Madrid, intentando rehacer su vida personal y profesional desde una ciudad que lo había visto triunfar, pero que ya no era la misma. Tenía más de 50 años, y aunque seguía contando con el cariño del público, el escenario ya no le pertenecía como antes. Intentó nuevas fórmulas, nuevos espectáculos, incluso formar pareja con otras artistas. Pero nada fue igual. La magia que había surgido con Carmen Morel era irrepetible, y la industria, cada vez más exigente, le daba la espalda lentamente. Aún así, nunca dejó de luchar. Actuó junto a grandes de la copla y la canción española como Juanito Valderrama, Rafael Farina, Antonio Molina, Tomás de Antequera, Rosita Ferrer, Porrinas de Badajoz, Lilian de Celis o Gloria Romero. En cada función seguía derrochando simpatía. Se mantenía impecable, con su raya al medio, su sonrisa desbordante y esa manera única de arrastrar las palabras finales de cada verso. Sin embargo, el género que lo había encumbrado empezaba a perder fuerza frente a las nuevas modas. La copla, el chotis, la jota, ya no llenaban los teatros como antes, y Pepe, a pesar de sus esfuerzos, comenzó a notar el peso de los años y la fragilidad de una voz que ya no tenía el mismo vigor. La popularidad se fue diluyendo poco a poco, y aunque seguía actuando, lo hacía con menos frecuencia, en salas más pequeñas, en montajes más modestos. Aún así, nunca perdió el amor del público ni su entrega total en cada espectáculo. Su legado estaba más vivo que nunca en las casas, en las radios, en los corazones de quienes lo habían visto en su plenitud. Porque Pepe Blanco no fue solo un cantante, fue un estilo de vida, una forma de ser, una personalidad que marcó una época. Tras la ruptura con Carmen Morel y su regreso a Madrid con su esposa Rosa Sistiaga y sus hijos, Pepe Blanco vivió una etapa marcada por la nostalgia y el intento constante de mantenerse a flote en un mundo del espectáculo que ya no giraba a su alrededor. Pero aunque los escenarios se volvían más pequeños y los focos menos brillantes, él no dejó de pelear. Había sido el ídolo de las masas, el galán castizo que hizo cantar a medio país. Y aunque el tiempo no perdona, su voluntad seguía firme. Durante los años 60 y 70, Pepe siguió actuando en salas de fiestas, teatros regionales, compañías de variedades y programas de televisión. Fue un superviviente de otra época que se resistía a desaparecer. Compartió tablas con figuras como Valderrama, Farina, Antonio Molina, Rosita Ferrer, Gloria Romero y muchos más. Todos ellos representantes de un arte que empezaba a ser visto como antiguo,
pero que todavía conservaba un público fiel. En cada actuación, aunque la voz ya no tuviera la potencia de antaño, Pepe compensaba con ese arte de nacimiento, ese magnetismo natural que no se aprende ni se imita. Ya no estaba en lo más alto de las listas ni llenaba grandes teatros, pero donde iba, dejaba huella, y no solo por su música. Quienes lo conocieron en aquellos años lo describen como un hombre bueno, desprendido, espontáneo. En los camerinos siempre tenía una palabra amable, un gesto generoso, una anécdota que arrancaba la risa. Lejos de la arrogancia de algunos divos, Pepe seguía siendo el muchacho de Rúa Vieja que cantaba en la cafetería Ibiza de Logroño frente a la parada de taxis. Nunca perdió esa esencia. Sin embargo, también vivió el amargo trago del olvido. Las nuevas generaciones crecían escuchando otros ritmos, otras voces, otros estilos. La televisión empezaba a devorar todo, y lo que no pasaba por el filtro del momento quedaba relegado al recuerdo. Hubo intentos por reinventarse, por encontrar un nuevo lugar dentro de la industria, pero el mundo había cambiado demasiado rápido. Él, que había sido la alegría del pueblo, el ídolo de las madres y abuelas de España, veía cómo el teléfono sonaba cada vez menos. Aún así, tuvo momentos de reivindicación. En 1978, fue invitado a participar en el programa Cantares, uno de los espacios televisivos más importantes dedicados a la canción española. En ese episodio, grabado en el célebre Corral de la Pacheca, Pepe revivió por un momento los días de gloria. Su discurso en ese programa, con esa voz entre rota y poderosa, emocionó incluso a las nuevas generaciones. Años después, ese mismo fragmento sería recuperado por el cantante C. Tangana en su álbum El Madrileño, incluyéndolo en la canción ¿Cuándo olvidaré?, lo que devolvería la voz de Pepe Blanco a los oídos del siglo XXI. En 1980, su ciudad natal quiso rendirle homenaje como merecía. Logroño le dedicó una calle con su nombre, y lo hizo estando él presente, con el cariño de los suyos, con el aplauso de quienes nunca lo olvidaron. Fue una de las pocas veces que Pepe recibió en vida un reconocimiento oficial, aunque para él el verdadero premio siempre fue el calor del público, ese que nunca lo abandonó del todo. Un año después, en el verano de 1981, Pepe Blanco se subió por última vez a un escenario. Fue en la madrileña Sala Cleofás. Allí, ante un público que aún lo recordaba con ternura y admiración, dio su último recital. Su voz ya no tenía la fuerza de sus años dorados, pero cada palabra que cantaba estaba impregnada de historia, de lucha, de emoción. Fue una despedida silenciosa, sin grandes titulares, sin alfombra roja. Como tantas veces en su vida, supo decir adiós sin escándalos ni lamentos, solo con arte. Detrás del artista incansable, del galán castizo que supo hacer reír y emocionar a un país entero, había quedado el hombre, el esposo fiel, el padre de familia que había criado a sus hijos con esfuerzo, el amigo leal, el profesional incansable. Sus días transcurrían ahora con serenidad, rodeado de los suyos, sabiendo que había entregado todo lo que tenía en cada escenario. Pero el corazón de Pepe, que había aguantado guerras, giras infinitas, noches de desvelo, rupturas, fracasos y glorias, ya no resistía más. Estaba cansado, y aunque su espíritu seguía encendido, su cuerpo comenzó a dar señales de agotamiento. En diciembre de 1981, apenas unos meses después de su última actuación, el corazón de Pepe Blanco se detuvo para siempre. Un fallo cardíaco acabó con la vida de uno de los artistas más queridos y reconocibles de la copla española. Tenía 70 años. La noticia de su muerte no solo fue un golpe duro para sus familiares y amigos, sino también para ese público que lo había seguido durante décadas, desde los cafés de barrio hasta los grandes teatros de América Latina. Su cuerpo fue trasladado a Logroño, su tierra natal, donde fue enterrado en el panteón familiar el día 17 de diciembre. Aquello no fue un entierro cualquiera, fue una manifestación popular. Gente de todas las edades, generaciones enteras que habían crecido con sus canciones, se reunieron para despedir al hijo más castizo de La Rioja. Fue un adiós cargado de emoción, con lágrimas, aplausos y una profunda gratitud, porque Pepe Blanco no fue solo un cantante,
Fue parte del alma de un país que luchaba por salir adelante y que encontraba en su voz consuelo, alegría y fuerza. Carmen Morel, su antigua compañera artística y sentimental, no tardó en pronunciar unas palabras conmovedoras para la prensa. Fue un revolucionario de la canción, un artista genial. Fueron 14 años de compañía artística, durante los que recorrimos varias veces toda España y viajamos a América. Él creó un estilo, y eso es imborrable, y tenía razón, porque más allá del paso del tiempo, de las modas y de los cambios culturales, el nombre de Pepe Blanco seguía resonando en las ondas, en los discos, en los recuerdos. En total, grabó más de 150 canciones, muchas de ellas junto a Carmen, y dejó una huella imborrable en el repertorio popular español. Temas como Cocidito madrileño, ¡Ay, mi sombrero!, El farolero, El gitano señorito, Madrid tiene 6 letras, Amor que viene cantando o En La Rioja nací, siguen siendo himnos emocionales que aún se tararean con cariño. Su estilo, mezcla de flamenco y chotis, de jota y tango, fue único, inimitable. Su voz tenía esa aspereza dulce que acariciaba y golpeaba a la vez, y su presencia en escena, ese andar chulesco y varonil, lo convertía en un espectáculo en sí mismo. Hoy, décadas después de su muerte, Pepe Blanco sigue vivo en el corazón de muchos. Su nombre se mantiene en el callejero de Logroño, y su voz ha sido rescatada para nuevas generaciones gracias a gestos como el de C. Tangana, que incluyó uno de sus discursos en su exitoso álbum El Madrileño, dándole una nueva lectura, casi poética, a sus palabras. Aquello no fue un simple homenaje, fue la confirmación de que Pepe Blanco sigue siendo actual, potente, necesario. Su legado no solo se mide en canciones o discos, está en la manera en que revolucionó el escenario, en cómo rompió moldes sin perder nunca la conexión con el pueblo. Su campechanía, su cercanía, su simpatía desbordante lo convirtieron en un ídolo cercano, en alguien que parecía estar siempre al lado de su gente. Como dijo Terence Mox, era el gallo más aguerrido del corral, un artista que olía a hombre desde que pisaba el escenario. Para muchos, incluso su excesiva simpatía, su forma de entregarse al público, era su arma más poderosa. Y también, en ocasiones, su talón de Aquiles, pero más allá de críticas, de etiquetas o de nostalgias, Pepe Blanco fue, y es una leyenda. Supo elevar lo popular a categoría de arte, construir un estilo propio y mantenerse fiel a sí mismo hasta el final. Nunca dejó de cantar, nunca dejó de sonreír, nunca dejó de ser Pepe. Hoy, en tiempos donde lo efímero domina y las figuras del espectáculo van y vienen como ráfagas de viento, su historia se alza como un faro. Nos recuerda que el arte verdadero nace de la autenticidad, del esfuerzo y del amor por lo que uno hace. Nos enseña que no hay edad para triunfar, que los sueños pueden llegar incluso desde la cabina de un taxi, y que cuando un artista canta desde el alma, su voz nunca muere. Pepe Blanco es eterno. Atención, no te vayas. A continuación te aparecerán en la pantalla más vídeos sugeridos que te van a gustar. Y recuerda, los secretos escandalosos están en Cotilleos de los Famosos, tu canal de YouTube. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.